¿Por qué pasar con mano? Si apostar es mucho mejor por donde se le vea. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y otra cosa que la equity más full equity igual a dinero. Bueno, esto en realidad es para temas más avanzados. Pero una pequeña explicación. La full equity se refiere al dinero que nos está dando la probabilidad de que el rival se vaya, en el fondo de un bluff. Y la equity es la probabilidad que nos está dando nuestra mano. O sea, por ejemplo, si yo tengo un par de ases preflop y opino que el rango de manos de mi rival incluye todas las manos, mi equity real es aproximadamente de un 80%, por decir un valor, no sé el número exacto. Y la fold equity es la probabilidad de que él se vaya. O sea, si, por ejemplo, él ya tiene apostado $1 y yo digo que yo calculo, después de muchos temas estratégicos y tácticos que vamos a ir aprendiendo, logro calcular que la probabilidad de que mi rival foldee es un 80%, la fold equity es 0,8 centavos, que es la probabilidad de que él se vaya. Bueno, estos temas son un poco más complejos, no creo que se calienten la cabeza con eso. Solamente es para explicarles que siempre que apostemos vamos a tener equity y vamos a tener fold equity. Siempre. Siempre va a estar la posibilidad de que el rival se vaya. Entonces por eso siempre hay que combinar las dos. Siempre. Siempre que vayamos a jugar igual. Cuando nos sale mano, cuando no nos sale mano, tenemos que aprender más adelante a tantear el flop, a ver si podemos representar una mano o si es que no vale la pena. Pero en general, muchas más veces es rentable apostar que no apostar. Tampoco hay que ser ya cargantes, está claro, no son cosas, no son reglas así a ciegas absolutas. Por eso es que estamos estudiando. Pero en general, sáquense de la cabeza eso de que es mejor pasar, porque no es así. Vamos a hacer una selección de manos. El juego de TAC. Yo, por ejemplo, ocupo Hold'em Manager, que es un programa con el que puedo hallar mis estadísticas. Existe un indicador que se llama VPIP, que significa la cantidad de dinero que metemos o sea, la cantidad de veces porcentualmente que apostamos en preflop, o que entramos, que jugamos algo de dinero. Un jugador TAC normalmente entre el 10 y el 15% de las veces va preflop, o sea, es muy poco. Piense que de cada 10 manos vas a una, ¿ya? Normalmente los principiantes van a la mitad o quizás más de la mitad. Foldean solamente las manos muy, muy malas. Ya toman un rey 10 en posiciones malas y ya empiezan a jugar, no descartan mucho. Entonces tenemos que también sacarnos eso de la cabeza. Tenemos que hacer una buena selección, una muy buena selección. Vamos a ir aprendiendo eso. Ahora a continuación vamos a explicar qué son las posiciones en la mesa y cuáles son mejores para apostar y cuáles no. Porque es muy diferente, todas las cartas tienen otro valor según la posición que estemos. Entonces, recapitulando, tight aggressive, vamos a jugar pocas manos, muy pocas manos, pero las que jugamos, las jugamos agresivo, apostamos, no pasamos, eso nunca, no se hace. No hay que ser, tampoco hay que ser obstinados, o sea, si nos pagaron el flop, nos pagaron el flop, ya no tiene sentido así tirar bluff, no, pero en principio sí, vamos a hacer apuestas de continuación, que lo vamos a explicar en capítulos venideros. Y en resumen es eso, jugar agresivo. Vamos a ir explicando con calma, así que tómenselo con paciencia y les aseguro que al final de la temporada van a estar todos estos conceptos mucho más claros. Bueno, ahora vamos a entrar en temas un poco más técnicos. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado alguna vez, voy a jugar porque tengo posición. Pero la mayoría dice, ¿qué será tener posición? Y al final lo dejan porque en el fondo no es algo que les importe mucho. Pero en realidad esto es un factor tremendamente decisivo. Yo pienso que el más importante de todos, el que va a decir si tenemos rentabilidad o no, tener muy, muy, muy en cuenta la posición, porque los recursos tácticos y estratégicos que podemos utilizar dependen mucho de nuestra posición en la mesa. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, voy a poner aquí una mesa de 9 jugadores, que es lo estándar hoy en día en Full Ring. Hay algunos sitios que tienen de 10, pero lo normal es que se esté jugando de 9 jugadores. 9 jugadores podemos definir los tipos de posiciones como el button, que es el dealer, la persona que reparte en este caso, si es que no hay un croupier. Después tenemos la small blind, que es la ciega pequeña, la big blind, que es la ciega grande, UTG, UTG más 1, MP más 1, MP más 2, MP más 3 y el cutoff. Estas son las 9 posiciones.
Y según cada posición, las cosas que podemos hacer son muy diferentes y el valor de nuestras manos cambia mucho. Vamos a explicar posición por posición. Primero, bueno, las dos ciegas son las posiciones más malas, obviamente. No hay duda en esto. Son las únicas posiciones en las que teóricamente es imposible tener rentabilidades a largo plazo, ya que estamos obligados a apostar, tengamos la carta que tengamos. O sea, vamos a tener una mano aleatoria y vamos a tener que apostar igual. Entonces lo que hay que intentar hacer en estas posiciones es que nuestra rentabilidad sea lo menos mala posible, pero no son las posiciones en las que vamos a obtener dinero, claramente. Nuestras ciegas tenemos que defenderlas en algunas ocasiones, pero no hay que ser obstinado. O sea, si vemos que hay raíz por acá, por allá, en todos lados, vamos a irnos. Las ciegas, además de ser malas porque estamos obligados a poner dinero, son malas porque después del flop vamos a ser primeros en hablar. Eso significa estar OP, out of position, o OP. Out of position siempre es más difícil jugar, ya que no podemos controlar el pozo, no podemos tomar check behind, que es pasar después de que nos pasan. Nosotros jugamos primero, entonces pasamos, nos apuestan y quedamos en el aire. No podemos pasar, pagar con nada. Es muy difícil jugar fuera de posición. Hay algunos recursos buenos que se pueden utilizar, pero siempre va a ser mucho menos rentable jugar out of position que IP, que es in position. En posición se puede hacer muchas más cosas, hay muchos más recursos, hay muchas más versatilidad de juego, hay más formas de todo. Es más. Entonces las ciegas pequeñas, a futuro cuando estemos ya explicando estrategias más avanzadas, vamos a enseñar cómo defenderlas, cuándo defenderlas, qué es lo mejor que podemos hacer. Pero en estos primeros momentos, como jugadores básicos, vamos a perder más de lo que vamos a ganar por tratar de defenderla. Así que lo ideal es que si que la cosa viene apostada, nos vamos nomás y ya, asumamos la rentabilidad negativa en esas posiciones y compensémosla con rentabilidad muy positiva en otras posiciones. Realmente no vale la pena. A niveles altos, el juego en las ciegas es lo que casi hace la mayor diferencia entre los jugadores. Pero a niveles bajos hay muchas más formas de obtener rentabilidad, así que no es necesario. O sea, yo les digo, no se calienten la cabeza todavía. Más adelante van a tener que hacerlo, porque si no, no van a poder ganar. Pero jugando en microlímite, olvídense un poco del tema. Si es que tienen manos malas y la mesa viene apostada, olvídense.